¡Ja! ¡Joba! Así. Vamos al norte. Nueva Lima. Joma, 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 joma. Petito, llévalo. Eso, 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 eso. Joba, joba. A lo largo de la historia peruana, la mujer ha tenido distintos roles, los cuales han ido variando a lo largo del tiempo, ya sea por su posición de poder o por la labor que cumplía en la sociedad. En los próximos minutos mostraremos la importancia que ha tenido la mujer en nuestra historia. Para ello, mencionaremos a algunas de las mujeres más representativas y los aportes que éstas han realizado a los sucesos más importantes de nuestro país, desde la época prehispánica hasta nuestros días. En el esquema andino prehispánico, lo masculino y lo femenino representaron fuerzas indisociables cuya complementariedad hacía posible el orden universal. Por su parte, en el Tahuantinsuyo, hubo una noción de incorporación de la mujer, la misma que se puede ver reflejada en la existencia de deidades femeninas como la Pachamama o Madre Tierra y la Mamacocha, que representaba el mar. También en las leyendas, nunca se dejaba de lado la presencia femenina. Aquí tenemos el ejemplo de Mama Ocllo, quien se mostraba como una figura matriarcal, y las esposas de los hermanos Ayar, quienes representaban a la mujer guerrera, luchadora y osada. En este periodo existieron mujeres curacas, o también llamadas capullanas, como se les conocía en el norte, lo que demuestra claramente que el acceso a los cargos de mando y de autoridad no era un privilegio único del hombre. Una de las más representativas es la señora de Cao, hallada hace unos años. Durante la colonia, la situación fue diferente. La legislación y las costumbres traídas por los españoles relegaban el rol de la mujer a estar sujeta a la autoridad de los miembros masculinos de su entorno, y siempre se esperaba que éstas estuvieran confinadas al espacio doméstico. La implantación y consolidación del patriarcado en la sociedad fue un factor decisivo en el proceso histórico de opresión femenina, ya que cruzó todos los estratos sociales. Es por esa razón que cabe resaltar que en la colonia existieron diferencias entre las mujeres según su condición social, distinguiéndose así al final las mujeres de élite, las mestizas, indígenas y esclavas. La mujer de élite tenía como misión preservar la pureza y el honor familiar, además, claro, de ser sumisa y obediente a su esposo. El matrimonio era el momento clave de su vida, ya que era preparada desde muy niña para este acontecimiento. Por otro lado, la mujer mestiza tenía que dedicarse a diversas labores, como el trabajo doméstico, el comercio o la artesanía. Si bien el matrimonio era un ideal en su vida, este no tenía el grado de importancia comparado con el de las mujeres de élite, ya que la mujer mestiza no tenía que cuidar en ningún momento su linaje. El destino de las mujeres indígenas cambió considerablemente. Las que decidían vivir en las ciudades podían hacer familia con sus maridos o podían dedicarse a vivir como sirvientas. Las que siguieron viviendo en sus pueblos conservaron su vida comunitaria, participando en el trabajo de la comunidad. Finalmente, las mujeres esclavas, supeditadas al poder de sus patrones y al de sus esposos, se dedicaron principalmente a laborar en las panaderías, lavanderías y también a trabajar como amas de leches o como sirvientes en casa de sus amos. Las esclavas soportaban estereotipos raciales que las asociaban como criaturas tentadoras, dispuestas a la lujuria, promiscuas y sin honor. En esta época, resaltaron también mujeres importantes como Francisca Pizarro, hija de Francisco Pizarro e Inés Guaylas Yupanqui. Francisca representó a la primera imagen de mestizaje cultural y racial en la época. Santa Rosa de Lima, cuyo verdadero nombre es Isabel Flores de Oliva, hija de criollos, Santa Rosa representó el fervor religioso más importante que se vivía a finales del siglo XVI. Micaela Villegas Hurtado, conocida también como la Perricholi, fue una actriz reconocida de teatro, oficio que era visto en aquella época como impropio para una mujer. Pese a esto, Micaela llegó a convertirse en la pareja pasional del virrey Abad,
lo que la llevó a ser conocida como una mujer controversial y polémica. Durante esta época sobresalieron también mujeres que lucharon por la ansiada libertad y que con el tiempo se volvieron heroínas y símbolos de fuerza y coraje. De esta manera conocemos a mujeres como Micaela Bastidas, fue esposa de Túpac Amaru II y participó en la sublevación que éste dirigió en contra de la opresión española. A principios de nuestra era republicana, la participación de la mujer empezó a tomar papeles protagónicos en la sociedad. Es así que aparecen luego figuras como Manuelita Sáenz, quien fue una aguerrida mujer que participó en los movimientos armados. Con el tiempo se convirtió en la pareja de Simón Bolívar, por lo que se conoce como la Libertadora. Francisca Zubiaga de Gamarra fue esposa del 2 veces presidente Agustín Gamarra, conocida como la Mariscala. Cambió las lujosas costumbres que se tenía en la élite de gobierno por hábitos más bien austeros. Ya para finales del siglo XIX, un grupo de osadas mujeres se reunían en veladas en las que discutían críticos aspectos de la sociedad y en las que reclamaban su derecho igualitario a la educación, el trabajo y la participación femenina. Es aquí donde se forma la primera generación de mujeres ilustradas, y entre las más importantes de esta generación figuran Juana Manuela Gorriti, quien participó en el enfrentamiento con España y que fue condecorada con la estrella del 2 de mayo. Teresa González de Fanning, ilustre escritora que también se dedicó a la educación en un colegio que lleva actualmente su nombre. Mercedes Cabello de Carbonera, considerada primera escritora peruana y reconocida por su crítica social. Clorinda Mato de Turner, destacada escritora y fundadora del género literario indigenista. En la segunda mitad del siglo XX, las manifestaciones de mujeres ilustradas que pedían la participación y aceptación de la mujer dentro de la sociedad se hicieron más hondas. En los años 50, Anita Fernandini se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo público, al ser elegida a dedo como alcaldesa de Lima. Sin embargo, no fue hasta 1955, año en que el Congreso otorgó la ciudadanía a las mujeres mayores de edad que supiesen leer y escribir, y año en el que se eligen las primeras mujeres para el Congreso. Llegados los 80s y el terrible episodio de guerra subversiva en nuestro país, aparecen las figuras de mujeres que reclamaban una vez más el verdadero rol que desempeñaban dentro de la sociedad. Es aquí cuando aparecen las figuras de María Elena Moyano, quien fue una aguerrida dirigente vecinal y feminista conocida como la Madre Coraje. Fue la principal lideresa del movimiento popular peruano en los años 80 y lideró también diversas reivindicaciones por una alimentación, vivienda y empleo dignos para la población. En 1992 fue cruelmente asesinada por Sendero Luminoso en un atentado en el que muere dinamitada. No obstante, figuras como María Elena Moyano cambiaron drásticamente la visión que se tenía de la mujer dentro de la sociedad. En los últimos años, representantes y lideresas sociales han empezado a ocupar cargos públicos importantes. Lourdes Flores, ex congresista y aspirante 2 veces a ocupar el sillón presidencial. Susana Villarán, ex ministra, cofundadora del programa Vaso de Leche y primera alcaldesa de Lima elegida democráticamente, cargo que ocupa hasta la actualidad. Keiko Fujimori, hija del cuestionado expresidente Alberto Fujimori. Fue primera dama en el gobierno de su padre y luego congresista. La historia oficial del Perú se ha centrado en los grupos de poder, dándole más importancia a la participación masculina, y ha marginado a la mujer al ignorar sus aportes a la sociedad durante los distintos periodos de nuestra historia. En la época prehispánica, la mujer tuvo una posición de poder comparable a la del hombre. Sin embargo, durante la colonia y los primeros años de la República, estuvo marginada y subordinada al poder masculino. No fue sino hasta el siglo XX en que la mujer peruana logró recuperar su posición de poder e influencia igual a la del hombre. Muestra de lo anterior es que en la actualidad se puede ver que la mujer ocupa los mismos cargos de poder que antes eran dominio exclusivo de los hombres.
Este es un reconocimiento a la mujer peruana, a aquella que ayudó a escribir nuestra historia y que aún hoy continúa haciéndolo.